Hola gente, ¿qué tal? Acá de nuevo, yo, su señoría, el Lord J, acá para servirles de nuevo, como siempre. Eh, bueno, se estarán preguntando por qué estoy haciendo un video ahora, ¿no? Porque, bueno, todavía, obviamente hoy nos estrenó un nuevo capítulo de The Mandalorian. Claramente ese video lo hice ayer. Si no lo vieron, vayan a verlo. De ahí después les dejo el link para que puedan verlo si es que todavía no lo vieron todavía. Y bueno, ¿por qué estoy haciendo este video? Bueno, porque se me cantó. Porque tenía ganas de hablar de estas cosas, de cosas de Star Wars con ustedes. ¿Y por qué? Porque bueno, yo, como ustedes saben, yo lo que hacía antes en Spotify, los que no me conocen, yo estaba antes en Spotify, antes de estar en YouTube. Y bueno, yo a veces hablaba no solo de las series o de capítulos, sino que también hablaba de temas más como espirituales, significados, los trasfondos de ciertas cosas. Básicamente lo que hice, por ejemplo, con la poesía de Star Wars, bueno, parecido. Bueno, y hoy, ¿de qué toca hablar? Se estarán preguntando. Hoy toca hablar de el famoso y mundialmente, ¿no? Mundialmente conocido como Filoniverse. Sí, gente, hoy toca hablar del Filoniverse, del universo Filoni, como la traducción sería en inglés, ¿no? Bueno, arranquemos, ¿no? 3, 2, 1, vamos. Bueno, lo primero de todo hay que aclarar qué es el término Filoniverse, ¿no? Hay que tener en cuenta que el término Filoniverse no es un término oficial, no es que la compañía Lucasfilm o Disney promocionen sus productos llamándolos parte del Filoniverse. Eso no existe, no hay una marca registrada o no hay una marca que diga esto forma parte. No. El Filoniverse es un término que le damos los fans, gran parte del fandom, sobre todo a aquellos que siguen mucho las obras y trabajo de Dave Filoni, santo patrono de todos los fans de Star Wars. ¿Por qué? La palabra Filoniverse empieza a aparecer básicamente a partir del 2020, que es cuando se estrena la segunda. Cuando se estrenan dos cosas. Primero se estrena la segunda temporada de Mandalorian, que te vuela la cabeza. Y la otra cosa es que también es el final de The Clone Wars, ¿no? El verdadero final, como todos los conocemos, la séptima temporada, el arco de Mandalore, todo lo que con eso conlleva, ¿no? Y ahí ya es también en ese año, al año siguiente, mejor dicho, cuando creo que es en la Celebration, sí, cuando Disney anuncia un montón de series para Star Wars. Ese año tenemos The Bad Batch, tenemos Star Wars Vision y también tenemos un montón de series que de hecho ya se estrenaron o se van a estrenar. Por ejemplo, tuvimos el libro de Boba Fett, tuvimos la serie de Obi-Wan Kenobi. O sea, muchos de estos productos que se nos anunciaron en esa Star Wars Celebration terminaron estrenándose tarde o temprano, ¿no? La mayoría. Ahora bien, hay otros productos que todavía no se estrenaron, que fueron anunciados en su momento, pero que todavía están en espera, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo son estos productos? Bueno, uno de los productos es, primero de todo, de Acolyte, la acólita, que ya hizo un video hablando de esa serie, y de lo importante que es para la saga de Star Wars. Y bueno, tuvimos también Skeleton Crew, protagonizada por un grupo de niños bajo el cuidado de Jude Law, el famoso actor Jude Law, que no sé no sé el nombre de su personaje, pero básicamente lo voy a llamar Jude Law a partir de acá. Y después tenemos la cereza de la torta. No sé por qué dije cereza de la torta, suena raro. La cereza de la torta, que es ni más ni menos que la serie de Ahsoka, ¿no? Ese es el manjar que todos queremos disfrutar, ¿no? Y que se estrena justo este año. Ahora bien, ¿qué series forman parte de Filoni? ¿Qué es el Filoniverse? El Filoniverse son estas series interconectadas de Star Wars. Básicamente, son productos, sobre todo los que son del libro Boba Fett, de Mandalorian y Ahsoka. Esas series son como el pilar del Filoniverse. ¿Por qué? Porque las tres series transcurren en un mismo espacio-tiempo, o sea,
5 años después de la caída del Imperio y más de 25 años antes del despertar de la fuerza, y con personajes que van apareciendo acá para allá o aquí para allí. Por ejemplo, Boba Fett apareció en The Mandalorian, así como después el propio Din Djarin sería un aliado de Boba Fett en su lucha de poder en Tatooine. Más importante, Ahsoka aparece en las dos series, aparece tanto en el Mandalorian como en el libro de Boba Fett. ¿No? Eso es el Filoniverse, son estas series interconectadas con con personajes que se cruzan en diversas historias. Pues, por ejemplo, claramente la serie de Boba Fett era sobre Boba Fett, ¿no? Pero eso no nos impidió ver a Din Djarin colaborando con Boba Fett, interactuando con él, trabajando con él. Eso no nos impidió. Lo mismo pasa con Ahsoka. Todos sabemos lo importante que es Ahsoka para la historia. Y aún así, para un personaje tan secundario, entre comillas, como Din Djarin, Ahsoka es una aliada más, una amiga más, nada más. Suena raro, como eso rimaba. Entonces, es bueno porque tenés este choque de puntos de vista, ¿no? Tanto que a Obi-Wan le gusta decir siempre eso de cierto punto de vista, ¿no? Grande Obi-Wan. Bueno, acá tenemos el punto de vista de Ahsoka, el punto de vista de Din Djarin, incluso tenemos el punto de vista de Luke Skywalker, ¿no? Que él percibe que Grogu tiene como estos empujes oscuros y duda en un momento en permitirle a Grogu volver con Din Djarin, porque sabe sabe que Grogu tiene un apego muy, muy importante con el Mandaloriano y que eso lo podría llevar al lado oscuro, ¿no? Pero para Din Djarin eso no importa, eso es misticismo, eso es magia, eso es brujería, ¿no? Por eso él no le da tanta importancia a esas cosas, ¿no? Desde el punto de vista de Mando, ¿no? Por supuesto. Esto es el Filoniverse. Ahora bien, todas las series de Dave Filoni no. ¿Todas las series de Star Wars forman parte del Filoniverse? La respuesta es no. ¿Por qué? Primero de todo, aunque Dave Filoni es un supervisor, porque de hecho él tiene el cargo ahora, él tiene el trabajo, él es el supervisor de Lucasfilm, de los productos de Lucasfilm, en este caso las series, y tiene un poco su mano en todos lados, un término medio raro, pero es así. Él no todo. ¿Por qué? Porque no todo es parte del Filoniverse o parte de este grupo de series interconectadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, perdón por la luz de atrás, por ejemplo, el año pasado tuvimos Andor, serie excelente que le disputa muy cerca a la cima a The Mandalorian respecto a historias originales que no tengan Jedi. Eso. Genial la serie, ya estoy esperando la segunda temporada. Pero, por ejemplo, si bien obviamente Dave Filoni supervisó desde lejos la serie, él no fue ni el guionista, él no fue ni el director, él fue un supervisor más. O sea, él se encargó de que las cosas fueran sobre ruedas, pero no se metió directo en la producción. O sea, y lo mismo pasa con otras series, como por ejemplo The Acolyte. Lo mismo, Dave Filoni supervisa, pero no rige, no actúa con su mano. Él se encarga de que las cosas lleguen a tiempo, de que todo vaya por buen rumbo, pero él no mete mano ni en el guión ni en la dirección de la historia. Eso le corresponde a los respectivos showrunners de sus distintas de esas distintas series, ¿no? El Filoniverse, ni siquiera él tiene el control completo sobre lo que llamaríamos el Filoniverse, ¿no? Más bien también debería llamarse el Favreau verse, el John verse. Por Jon Favreau, gente, o sea, a eso me refiero, porque The Mandalorian es hijo tanto de Dave Filoni como de Jon Favreau, ¿no? Entonces, ni siquiera el propio Dave Filoni tiene la dirección directa de todas las series de este Filoniverse, ¿no? Bueno, pero ¿qué es el Filoniverse? O sea, ya lo expliqué qué es el Filoniverse, pero ¿quién compone el Filoniverse? El Filoniverse lo componen, por ejemplo, The Mandalorian, el libro de Boba Fett, ¿qué más? The Bad Batch, Rebels, Clone Wars y la serie Ahsoka. O sea, estas 6 series son lo que llamaría el núcleo del Filoniverse, porque son series que están interconectadas, son series que tienen personajes que aparecen
en otras series, o sea, siempre un personaje de Clone Wars aparece en el libro de Boba Fett. Y no solo me refiero y no solo me estoy refiriendo a Ahsoka, sino que también tuvimos el gran cameo de Cad Bane, legendario cazarrecompensas rompeortos de la Guerra de los Clones. Punto final. O sea, también ni hablar Rebels, que ya tuvimos el cameo no tan cameo de Gareth Aurelius acá en The Mandalorian, hablando con el capitán Carson Teva. O sea, claramente se está planteando un universo interconectado entre series, un universo dinámico con personajes que interactúen en lo que se llama las ramas del universo, las ramas del universo de Star Wars. ¿Por qué? Porque estas historias, si bien son muy entretenidas y si bien son esenciales para comprender la trama, no están al nivel de las películas. Por ejemplo, The Mandalorian es un producto genial. Nadie va a decir lo contrario. Ahora bien, claramente The Mandalorian en la historia no tiene un peso tan importante como sí lo tiene Revenge of the Sith. Claramente, primero porque uno es una película y otro es una serie, y segundo porque obviamente el peso de la historia para la historia de toda la saga que tiene Revenge of the Sith es muy distinto al peso que tiene The Mandalorian. O sea, claramente la caída de Anakin es mucho más interesante que la historia de Din Djarin, a mi juicio. Si ofendí a alguien, no es mi intención. Pero ahora bien, sabemos que es el Filoniverse, sabemos que series componen el Filoniverse. Ahora bien, ¿por qué existe el Filoniverse? ¿Cuál es el propósito de que existan estas series interconectadas entre sí? Porque es un concepto muy... O sea, es un concepto muy útil para lo que es Star Wars, pero también es un concepto muy arriesgado, ¿no? Porque sobre todo, esta es una crítica que recibe Star Wars desde las precuelas, ¿no? Y es como que este inmenso universo, con variedad de personajes, con variedad de historias, como que al final, a pesar de todo ese enorme espacio de mundos, planetas, sistemas estelares, a pesar de todo eso, como que aún así un chabón que está de este lado del universo y este que está de otro lado, aún así se pueden cruzar. O sea, lo que algunos critican de este Filoniverse es que, a ver, ¿en serio me vas a decir que Cad Bane sobrevivió a la época imperial, sobrevivió a la Guerra Civil Galáctica y que recién ahora es contratado por los Pikes para matar a Boba Fett y retomar el control de Tatooine? Que como que alguien puso pausa en la historia, esperaron a Boba Fett y ahí se pusieron de vuelta a reanudar. Son este tipo de críticas las que tiene el Filoniverse, o sobre todo más bien Dave Filoni, ¿no? Que todos sabemos que Dave Filoni es un poco controlador con las cosas, ¿no? Que le gusta mucho reiniciar conceptos o explorar conceptos, que no está mal, pero también es un poco rompepelotas, sin ofender al señor Filoni, cuando por ejemplo vos te tomás el tiempo de leer una novela o de leer un cómic que está bueno, que tiene una buena historia, que tiene buenos personajes, explora muy bien Star Wars, y ¡pum! 2 años después cae Filoni con una serie que replantea todo lo que dice la novela y la manda a la basura. Esa es una gran crítica que se le hace a Filoni. Yo personalmente no tengo un gran problema con eso, pero también entiendo a la gente que se enoja, ¿no? De hecho creo que pasó con la serie Historias de los Jedi, cuando un montón de gente, o no un montón de gente, pero sí un grupo de fans salió a criticarle a Dave Filoni los capítulos de Dooku, los capítulos de Dooku, del Conde Dooku, que son majestuosos. ¿Por qué? Porque algunas cosas replanteaban eventos de la novela Dooku Jedi Perdido, ¿no? Novela que también les recomiendo leer mucho, que son excelentes, es una novela que explora muy bien a Dooku, vayan a leerla. Después salió obviamente el autor del libro, Kevin Scott, a defenderlo a Filoni y a decir que no, que los eventos de Historia de los Jedi no contradecía a la novela. Pero este es uno de los ejemplos de el roce que tienen los que leen los cómics o las novelas
versus el enfoque de Filoni, ¿no? Que el enfoque de Filoni es un enfoque mucho más audiovisual, ¿no? Que es básicamente también el concepto que tenía George Lucas, ¿no? Que la saga de Star Wars no se convirtiera en una saga literaria como Harry Potter, ¿no? Él quería que Star Wars se mantuviera mucho en el aspecto visual o audiovisual, ¿no? Por eso George Lucas autorizó en su momento la creación de videojuegos, guías visuales, porque él quería que la saga mantuviera ese enfoque audiovisual, ¿no? Y esto es justamente lo que intenta hacer Dave Filoni, mal que le pesa a Disney, ¿no? Y bueno, pero volviendo, ¿cuál es el propósito del Filoniverse? El propósito del Filoniverse, básicamente, es resolver las cagadas de las secuelas. Ahí tiré la bomba. El propósito del Filoniverse es resolver los agujeros de guión y conflictos de los guiones de las películas de la trilogía de secuelas. Qué bueno que nadie apareció ahí mágicamente a tirarme algo. Porque con estas declaraciones, ¿viste? Pero sí. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno mira, por ejemplo, de Mandalorian o de Bad Batch, sobre todo, que ahora terminó la última temporada, la segunda temporada terminó recién, uno ve que hay cosas que llaman mucho la atención. Por ejemplo, en ambas series, a pesar de estar separadas por un espacio-tiempo de más de 20 años, uno ve que se tratan temas muy similares, pero no centrales en la historia de la serie, sino como muy de fondo, como que hay una pista que deja Filoni ahí. ¿Y cuál es este tema? Es el tema de la clonación. ¿Por qué? Por ejemplo, en The Mandalorian, ¿cuál es el eje de la serie? Grogu. ¿Quién es Grogu? O Baby Yoda. ¿Quién es? ¿Por qué el Imperio lo está buscando? Bueno, y justamente este más o menos era el eje de la historia de las primeras 2 temporadas. Ahora la tercera, el enfoque es más con los mandalorianos, ¿no? Pero las primeras 2 temporadas era sobre Grogu, básicamente, el misterio en torno a Grogu. ¿Y por qué lo necesitaba el Imperio? Porque al parecer el Imperio estaba usando a Grogu para experimentar. Le estaban sacando sangre rica en midichlorianos para poder experimentar. Y de hecho, en la segunda temporada, cuando Din Djarin junto a Cara Dune y Griff Karga irrumpen en una base militar imperial, ahí descubren que hay un montón de experimentos dentro de tubos de ensayo, en cápsulas, deformaciones, y ahí te dan a entender que por ahí una de estas cosas que están dentro de los tubos de ensayo puede ser un precursor de Snoke, por ejemplo. Y volviendo en el tiempo, en el Bad Batch, el tema es básicamente quién tiene el control de la tecnología de clonación. Toda la historia gira en torno a los clones, a su futuro, qué rol juegan los clones en la época imperial. ¿Son soldados? ¿Son lastre? ¿Son el futuro? ¿Son el pasado? Ese es el gran eje de Bad Batch. Y bueno, de fondo vemos cómo el Imperio está intentando tomar el control de la tecnología de clonación de los caminoanos, cosa que logran al final. Capturan a los científicos caminoanos, capturan la tecnología y destruyen camino para no dejar pistas o huellas o evidencia. Y también con la segunda temporada descubrimos que el Imperio está reclutando, entre comillas, a los clones que ya se están dando de baja por el Imperio, para poder usarlos como experimentos en el monte Tantis. Y claramente en el último capítulo de Bad Batch vemos como el doctor, este doctor que está a cargo de la base Tantis, ¿no? El doctor Hemlock habla con Nala Se. Nala Se es la caminoana que estaba a cargo de los clones, que lo que dice es que ahora ella va a trabajar para el emperador, y que claro, Nala Se le tira una bomba como diciendo: lo que busca el emperador, no el imperio, lo que busca el emperador es imposible. Entonces, ¿a qué se está refiriendo tanto de Mandalorian como Bad Batch?
están hablando de la clonación de Palpatine. Porque si todos recuerdan, yo sé que a algunos les va a doler la cabeza seguro, pero en el episodio 9 queda muy en claro dos cosas. Primero, que Snoke era una creación artificial. Y segundo, que claramente ese Palpatine que vemos en el episodio 9 no está usando el mismo cuerpo que usó en las precuelas y en la trilogía original. Claramente el tipo usó magia Sith para teletransportar su conciencia a ese cuerpo clonado y así conseguir su fin. ¿Cuál era su fin? La inmortalidad. Una inmortalidad que era una alternativa a los fantasmas de la fuerza. Porque los Sith, por su egoísmo y por su uso del lado oscuro, no tienen la posibilidad, como sí tienen los Jedi, de hacerse fantasmas y vivir eternamente, ¿no? Y claro, esto era lo que buscaba Palpatine. En su momento fue un quilombo tremendo para los fans, porque en ningún lado, en ninguna serie o en ningún libro que se había estrenado antes de episodio 9 apuntaba a que Palpatine estaba vivo, o de Exegol, o de las clonaciones, nada. Así que el propósito del Filoniverse, lo que está haciendo Dave Filoni con estas series es no solo crear grandes personajes, Hunter, Wrecker, Omega, Din Djarin o Grogu, sino que también está intentando enlazar mejor las secuelas con la trilogía original, con las precuelas, y así propiciar que las secuelas sean más bancables, ¿no? Sean más soportables para los fans. Porque claramente cuando un fan ve primero Bad Batch de Mandalorian y después ve las secuelas, claramente la experiencia para ese fan, para esa persona, va a ser mejor. Porque ya tiene la información de que, claro, los experimentos de Bad Batch llevaron a Exegol, y en Exegol, o sea, claramente Filoni no solo está mirando para los fans de ahora, sino que también está viendo para aquellos, sino que está creando series para los fans del futuro, ¿no? Que van a ver Star Wars y que de seguro van a tener también que fumarse las secuelas. Así que, ¿qué mejor manera de hacer que las secuelas sean más soportables si creamos productos audiovisuales que acompañen a esas películas? Y de paso, vos haces que la historia de Star Wars sea mucho más cohesiva, sea como una gran telaraña de tramas, subtramas. Es un concepto muy interesante, de hecho, el Filoniverse, ¿no? Y claramente, pero esto no termina acá, porque como dije, estas series están interconectadas, pero siguen estando separadas. Ahora bien, según rumores, y estos son rumores, así que hay que tomárselo con pinzas esta información, ¿cómo decirlo? Todas las series del Filoniverse, o todos los acontecimientos que van a ocurrir en el Filoniverse, van a confluir en un gran evento crossover estilo Marvel, por ejemplo, ¿no? Marvel antes tenía primero Capitán América, Iron Man, Thor, y después ahí había un evento colisionador que los unía a todos, que era Avengers, ¿no? La película, y ahí confluían todos. Filoni, al parecer, intenta hacer lo mismo, pero con Star Wars y con las series. ¿Y en qué consistiría este gran evento? No lo sabemos. Todo apunta a que se trata de una nueva amenaza que va a poner en peligro la galaxia, o sea, una amenaza antes de los tiempos de la Primera Orden. Y todo apunta, por ahora, de que esta amenaza es ni más ni menos que el gran almirante Thrawn. Sí, Mitra Nurodo. Que la última vez que lo vimos quedó atrapado con Ezra Bridger al final de la temporada 4 de Rebels, y ahí vemos que Ezra se llevó a Thrawn con los Purgles, estas ballenas espaciales, se las llevó al hiperespacio, salvándolos y salvando la galaxia, porque sin la ayuda de Thrawn, Palpatine no podría derrotar a la Alianza Rebelde. Ahora bien, ¿por qué Thrawn? ¿Por qué Thrawn es el villano
de Star Wars. O Star Wars no, perdón, del Filoniverse. Primero porque Thrawn es un personaje muy interesante. Es un personaje muy carismático, muy atractivo desde un punto de vista narrativo y psicológico, diría yo. Thrawn no es como Palpatine, no es como Vader, que son villanos visualmente muy llamativos, o que bueno, a ver, o sea, Thrawn es un gran villano porque básicamente no usa la fuerza. Thrawn no es un Sith, Thrawn no es una bruja de Dathomir. Thrawn es Thrawn. Thrawn es un gran villano por esto, por la cabeza, por la forma de actuar, por su ideología, por lo que él cree, o cómo Thrawn ve el mundo. Que la verdad es una manera muy interesante, porque Thrawn puede ser un villano, pero no es no es un Sith. Thrawn no mata porque le gusta ver sufrir a la gente o porque lo desea. Thrawn mata por objetividad, ¿no? Por necesidad. O sea, Thrawn mata no porque quiere, sino porque debe. O sea, es raro de explicarlo, pero Thrawn es un personaje muy gris en Star Wars. No es como Palpatine, que Palpatine lo que busca es dominar la galaxia, reinar para siempre, etcétera, etcétera. O no es como Vader, que Vader es un héroe caído que quería salvar a Padme y no lo logró. No. Thrawn es un personaje muy gris en el sentido de que es muy Maquiavelo. O sea, es en el que cree que el fin justifica los medios. Por ejemplo, Thrawn conoció a Vader antes de ser Vader, cuando era Anakin. Y claro, lo que decía Thrawn es que un gobierno central fuerte o de carácter más autoritario tendría mejores chances de gobernar la galaxia e imponer el orden que un gobierno democrático, ¿no? Haciendo referencia a la república, ¿no? O sea, Thrawn es así, pero Thrawn no es como el resto de oficiales imperiales que son sádicos o tienen una manera de ver el mundo súper binaria, ¿no? O hay buenos o hay malos. No, Thrawn no cree esas cosas. Thrawn confiesa, creo que le confiesa a Ezra en la cuarta temporada cuando le dice que el imperio es un mal menor. O sea, es un mal menor. Porque allá afuera, en las otras galaxias, hay un desorden tremendo. O sea, y hay cosas, créeme, peores que el imperio. O sea, en ese sentido, Thrawn es un villano muy interesante. Y lo sería para el Filoniverse. Porque sinceramente, yo creo que da. Por ahí Thrawn esté trabajando o esté bajo el mando de este clon de Palpatine. Porque recordemos que Palpatine ya estaba en Exegol. Para los tiempos de The Mandalorian, Palpatine está recluido en Exegol, está dentro de este cuerpo clonado que se deteriora rápidamente. Y por ahí, Thrawn, que terminó en las regiones desconocidas con Ezra, post Rebels, tranquilamente pudo haber entrado en contacto con Palpatine, y por eso Thrawn por ahí está preparando la flota o sus fuerzas militares para poder volver a atacar. Y esto podría coincidir con lo que está pasando en la tercera temporada de Mando. ¿Por qué? Porque vemos cómo, de hecho, primero, fuerzas imperiales atacan el castillo de Bo-Katan con el objetivo claro de matarla. Y segundo, se fugó Moff Gideon. Y la Nueva República no tiene pistas de quién puede ser. Sacando el tema del Beskar, de la aliación de Beskar, que yo creo que es que fue plantado ahí a propósito, ¿no? Pero, o sea, claramente Moff Gideon no tiene el poder o la influencia suficiente para escapar por sí solo. Obviamente hay alguien arriba suyo, con más influencia, con más poder, con más táctica militar, que lo ayudó a escapar, que lo ve como un peón imprescindible, y claramente lo necesita. Y ese alguien puede ser Thrawn. Lo más probable es que Thrawn está preparando su regreso a la galaxia conocida con sus tropas. Por eso atacó a Bo-Katan. Porque él lo que quiere es noquear
a la Nueva República antes de que comience la verdadera batalla o la verdadera guerra. Porque si la Nueva República no tiene aliados, si la Nueva República no tiene flota, no tiene estructura militar, ¿cómo diablos le va a hacer a un ejército salido de la nada? No va a poder. Y eso es justamente lo que años más tarde le va a pasar en las secuelas. Y hay grandes chances, lo digo con sinceridad, hay grandes chances de que eran la catapulta para ese evento crossover, sea la serie de Ahsoka. Y yo sé que hay rumores que dicen que Ahsoka puede tener también una segunda temporada. Me preguntas a mí, no lo creo. Para mí Ahsoka va a ser como Obi-Wan Kenobi, va a ser una serie autoconclusiva, que va a tener un primer capítulo y un último capítulo y punto. No va a haber segunda temporada. A lo sumo Ahsoka aparece en este gran evento crossover, pero no va a haber segunda temporada para mí, ¿no? Eso habrá que esperar dentro de pocos años, ¿no? Y yo creo que, bueno, pero retomando con Fron, lo más probable es que sea así, porque justamente el eje de Ahsoka, hablando de la serie, ¿no? El gran eje de Ahsoka es que se cuente que se cuente el epílogo de Ahsoka Tano. Ese es el objetivo de la serie. Y claramente, para hacer eso, vos necesitas de un contexto en la que Ahsoka tenga que dar una última batalla, en la que Ahsoka tenga que dar su adiós, ¿no? Porque el problema es que este personaje apareció en The Clone Wars hace ya un montón de años. O sea, y claramente para mí yo sé que hay gente que está emocionada porque va a aparecer Sabine Wren, que está confirmada, que va a aparecer Ezra, que está confirmado, que va a aparecer Thrawn. Obviamente Hayden como fantasma de Anakin. Te quiero, Filoni. Pero lo importante acá es Ahsoka Tano como personaje, porque por lo tanto, si no se llamaría Star Wars Rebels temporada 5. Y no, el eje de la historia va a ser sí o sí Ahsoka. De hecho, mañana, bueno, depende de cómo lo vean ustedes, porque yo esto lo estoy grabando el jueves. Pero mañana arranca la Star Wars Celebration en Londres. Así que lo más probable es que el fin de semana tengamos tráiler exclusivo de Ahsoka. De la serie de Ahsoka. Va a explotar el internet. Pero ahora sí. Y claro, en la serie de Ahsoka va a necesitar de un villano. Y ese villano puede ser Thrawn. Que justamente Ahsoka parta a las regiones desconocidas para encontrar a Ezra y termina enfrentándose a Thrawn. Que es lo más probable que puede pasar. Pero bueno, gente, eso es todo lo que tengo para decirles por ahora. Estoy cansado. Simplemente este video fue muy improvisado. Lo tenía ganas de hacerlo. Y bueno, vean, gracias por estar acá. Suscríbanse si no están suscritos. Si están suscritos, bueno, activen para las notificaciones de videos y esas cosas. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Espero que haya tráiler de Ahsoka, porque si no me pego un tiro. Chiste, fue un chiste. No, eso fue un chiste, así que no piensen cosas raras ustedes. Pero acá Lord J, me despido de ustedes y bueno, que la fuerza los acompañe, gente. Siempre.